Bienvenidos a todos hoy día a esta última jornada de capacitaciones en el espacio de inducción a la práctica. La capacitación de hoy es un taller en torno a la confección del portafolio digital, o bien, como también lo conocen, como el Google Sites. Por lo mismo, es importante que todos hoy día trabajen con su correo UNCE, a pesar de que se les puso en la indicación, en el email. Lo vuelvo a reiterar, porque si no, no va a ser tan efectivo el trabajo que podemos hacer. Sin el correo UNCE no está desbloqueadas todas las herramientas. Si ustedes trabajan con su Gmail personal, no van a poder acceder a todas las herramientas de Google, pero con el correo UNCE, sí. Entonces, eso es lo más importante. Abran su correo institucional y ahí disfruten, y todas las dudas que tengan, por favor, háganlas en el chat. Esta capacitación comienza ahora y debería terminar a más tardar a las 4, porque ese es como el horario en que nosotros normalmente trabajamos, así que todas sus dudas quedan, es el momento de enfrentarlas. Ahora, si aún así siguen teniendo más dudas, pueden solicitar al Centro de Formación Virtual una capacitación aparte, más individual, con grupos más pequeñitos. Pero eso se solicita a través del espacio Inducción a la Práctica en el área de TIC, donde está todo albergado sobre dudas de portafolio digital. Así que ahí también está el vínculo, y ustedes por su propia cuenta, si tienen aún más dudas, mira, de hecho David Reyes puso ahí al tiro el link, pueden pedir más apoyo. Es eso, espero que disfruten, y como ya han sabido cómo es la tónica anterior de todas las acciones que ha hecho la coordinación de práctica, en medida que ustedes más participen, se enriquece más este trabajo. Así que disfrútenlo y vamos a lograr sacar bien este portafolio digital en la entrega de diciembre. Así que tranquilos, estudiantes, lo vamos a lograr. Así que es eso. Y les doy la palabra ya a los David, que yo creo que ellos van a ser los que van a guiar. Así que es todo suyo el escenario. Gracias, Marcela. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para comenzar con este taller, queremos un poco revisar lo que serían las herramientas en general de la suite de Google, porque nosotros en realidad con el correo institucional tenemos la posibilidad de utilizar varias herramientas que posibilitan crear este portafolio en sí y, digamos, agregar varios insumos que pueden ser de diferentes formatos. ¿Bien? Esto yo creo que tal vez más de alguno ya lo ha utilizado, son cosas como bastante estándar que hoy en día prácticamente por esto de la pandemia estamos mucho más acostumbrados. Pero bueno, a ver, para comenzar, todos nosotros con este correo institucional, como decía bien Marcela, tenemos acceso a ciertas aplicaciones, a ciertas maneras de utilizar estas aplicaciones que nos permiten compartir información y además agregar algunas restricciones de acceso. ¿Bien? Para ello siempre, bueno, es cosa de ingresar a Google, ¿cierto? Y si nosotros utilizamos nuestro correo institucional, tal cual como lo tengo aquí en mi computador personal, yo tengo acceso a una variedad de aplicaciones entonces, que sería este ecosistema de Google, y que me permite entonces utilizar, por ejemplo, Google Drive, que más de alguno tal vez ya lo ha utilizado como un repositorio, ¿cierto? Un disco duro para ir almacenando archivos de todo tipo, ¿cierto? Pueden ser videos, documentos, presentaciones, etc. Además, poder presentar, o sea, realizar presentaciones, hacer documentos, hojas de cálculo, y entre ellas, ¿ya? Hay una de estas aplicaciones que tal vez ustedes no la conocen mucho, que se llama Sites. ¿Bien? Las otras son las típicas más o menos que nosotros utilizamos para hacer documentos de texto, hojas de cálculo, etc. Y entre ellas, videollamadas, y está el Sites. ¿Bien? Y me quiero centrar en el Sites porque es la aplicación, digamos, que nos va a permitir darle vida a este portafolio digital. ¿Bien? Pero no funciona sola, sino que vamos a utilizar todo este ecosistema de aplicaciones para poder darle forma a todo el sistema. En sí, vamos a utilizar esto. La cuenta de Google institucional, como ya les había dicho, el sistema de Drive en sí, y lo que sería el Google Sites. ¿Bien? Ahora, el Sites, ¿qué sería esto? Es una aplicación
que me permite realizar sitios web. ¿Bien? Y nosotros la hemos utilizado, adaptado su uso, para poder crear este portafolio digital. Ustedes entenderán que los sitios web, nosotros podemos encontrar todo tipo de elementos. ¿Bien? Podemos encontrar elementos de texto, ¿cierto? Elementos interactivos, enlaces también que me permiten ir ingresando a otros espacios y además personalizar todo este espacio de web que nosotros podemos visitar y que ahora lo vamos a utilizar para construir un portafolio digital. ¿Bien? Ahora, algunas de las características que tiene esta herramienta de Google Sites es que es muy sencilla de poder utilizarla y poder crear este sitio web, por lo mismo que no es necesario programar. A veces nosotros estamos centrados en que para hacer un sitio web tenemos que saber este tipo de cosas, pero a través de esta aplicación la verdad que no es necesario y se adapta bastante bien que nosotros como profesores podemos llegar a hacer en este espacio y centrarnos en el contenido. Podemos crear estas páginas y poder dejarlas públicas. Entonces es algo también que es súper valioso porque nosotros podemos crear algún proyecto, alguna especie de portal que nosotros queremos que los demás visiten y que a través de este enlace que nosotros creamos de nuestro sitio web podemos dejar de manera pública. Y además podemos poner algunas restricciones. Como les decía, está integrado a este ecosistema de Google, ¿cierto? Entonces es bastante sencillo usar estas presentaciones que se hacen en el sistema de Google o utilizar elementos que vienen desde el Google Drive. Y otras cosas aparte tiene el Google Analytics, que es esta forma de poder saber quiénes están visitando mi sitio web para saber también qué tan masivo está haciendo y si está funcionando, digamos. Entonces, para que vayamos un poquito más a lo concreto, quiero darles algunos ejemplos también aparte de lo que vamos a ver como portafolio. Este es un espacio que está creado por un profesor que, digamos, si uno no tiene la opción de tener un gestor de actividades, ¿cierto? Una plataforma en sí, como nosotros lo conocemos, para dejar nuestro material, para dejar nuestras actividades, podemos crear un sitio web a través de este Google Sites, donde, en este ejemplo, este profesor tiene varias asignaturas y donde tiene ahí sus temas, y él puede dejar entonces a libertad y que los apoderados, ¿cierto? Que los estudiantes puedan ingresar a los elementos de acá. Y como ven, bueno, en este caso estamos viendo algunos textos, imágenes que se pueden ir generando o botones e irlos enlazando con alguna actividad o videos en sí. Bien, ese es uno de los ejemplos. Se puede hacer también un sitio web de algún proyecto, alguna iniciativa, que nosotros también podemos irla complementando con redes sociales, ¿cierto? Entonces es un espacio que es bastante versátil, como ven acá. La idea que tiene es dar un poquito más a conocer esto del DUA, ¿cierto? El Diseño Universal de Aprendizaje. También lo podemos usar para una bitácora de un proyecto, para mostrar lo que serían los avances, las etapas que nosotros mantuvimos, para dejar un poquito de una manera diferente este típico documento en plano que nosotros tenemos para realizar informes. Bueno, ahora lo vamos nutriendo con esta interfaz, y que finalmente me permite ingresar también todo este tipo de elementos que en un texto plano quedarían bastante más reducidos, ¿cierto? Las posibilidades que podemos tener. Y por último, bueno, también una tendencia que hay hoy en día para utilizar esta aplicación es poder crear estos espacios que son totalmente públicos para los docentes. En este caso es una plataforma que se ha creado con diferentes, digamos, espacios donde podemos encontrar material sobre Moodle, sobre Google Classroom, sobre Padlet, herramientas en sí, y que vienen con hasta tutoriales de su uso. ¿Bien? Además, miren, como está acá, se puede integrar hasta redes sociales. Bien, entonces es bastante versátil, y esto, como les digo, es bien sencillo. Les voy a dar como una vista rápida, cómo podemos llegar a utilizarla, y de hecho utiliza plantillas. Si nosotros nos movemos acá en Google, como les dije, está acá la aplicación de Sites, que le puedo hacer un clic, y de hecho me van a aparecer plantillas, entonces muy parecidas a lo que nosotros generamos en Word, ¿cierto? En PowerPoint. Y
acá algunos modos que nosotros podemos utilizar este sistema de sites, ¿bien? Más allá de lo que vamos a ver de portafolio, porque el portafolio nosotros tenemos toda una dinámica. Pero en esto, aquí, como dice, podemos gestionar una clase, podemos tener una cartera que dice aquí, en realidad es un currículum, seguramente por el lenguaje me lo cambió un poco acá, pero nosotros podemos hasta crear un currículum que sea digital. Y acá solamente seleccionar la plantilla. Vamos a esperar que cargue. Y miren, fíjense en esto. Se acaba entonces de crear un documento muy parecido a algo en blanco, ¿cierto? Un documento de Word, pero que me tiene algunos elementos que yo puedo comenzar a editar. Y si se fijan, es algo muy parecido a un currículum, donde yo puedo poner mis trabajos que yo haya hecho como profesor, o dentro de mis prácticas, puedo poner algunos antecedentes, y acá hay secciones en donde se está separando la información, y donde me dan una idea de cómo poder construir. ¿Bien? Y es cosa de hacer clic y yo puedo comenzar a editar este espacio. ¿Bien? Ahora, esto lo estamos haciendo como para que ustedes se hagan una idea, ¿cierto?, de lo que puede ser el Google Sites. Y en este momento, para no alargar también las expectativas, ¿cierto?, darle tanto para Fernanda a la herramienta, vamos a ir a lo concreto, a lo que sería la construcción del portafolio con mi colega, ¿cierto?, David. Gracias, compañero. Bien, mi nombre también es David Reyes, soy profesor del Departamento de Química. Los saludo a todos, qué bueno que estén aquí, vemos 54, la vemos, está bastante bien el número. Bueno, la primera parte es para plantear el tema del sites desde la lógica por la cual fue construida, que es para hacer una página web. ¿Ya? En eso tenemos que quedarnos, en una página web, y que nosotros vamos a utilizar para hacer un portafolio. ¿Ya? Entonces, teniendo una estructura, la lógica ahora es tratar de hacer una transformación del texto plano, basado en un informe tradicional, en un portafolio tradicional, para pensarlo desde la característica multimedia que tiene el Google Site. Ya nos mostró un poco también David cómo se podía hacer, se pueden generar videos, insertar redes sociales, es bastante completo. Es decir, desde que estamos en la web ya podemos vincularnos con todos los espacios que allí habitan. Y vamos a hacer un ejercicio ahora sobre eso, vamos a avanzar en este taller, decir que ya hay grabaciones de esto, hay tutoriales, vamos a ir avanzando un poquito rápido en ciertos elementos para caer directamente en el trabajo con Google Sites. La idea es que ustedes también puedan, mientras estamos trabajando, ir creando esto, para que cuando finalicemos, hagamos el envío completo, pensando en que ya lo terminaron, ya lo publicaron, está todo listo y solamente tienen que compartirlo con sus profesores. Por ello, es prudente que hagamos todo ese ejercicio para que no tengan inconvenientes en el proceso de entrega del portafolio. Es decir, la primera parte vamos a ver cómo se crea, desde la gestión con los profesores, luego vamos a crear elementos en el portafolio insertando distintos elementos, y finalmente vamos a enviar el portafolio en la lógica que se espera que se haga desde las distintas coordinaciones de carrera. Bien, antes de comenzar, no sé si estamos bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Se escucha todo? Deditos arriba, pulgares. Bueno, tenemos más reacciones. Gracias. Por ahí vamos. Excelente. Gracias. Bien. Primero, como decía, esto es fundamental, estar con la cuenta institucional. Uno puede crear un Google Site desde una cuenta Gmail básica, pero luego cuando lo quiere transferir a los profesores, se pierde. Entonces hay que tener claro eso del uso de la cuenta institucional. Yo probé tratando de traspasar después a la cuenta UMCE, y la verdad es que ahí tratarle la propiedad, y no se puede. Hasta el momento no se puede, un tema de gestión, porque saben que la cuenta institucional es UMCE entera, entonces no se puede hacer el traspaso. Sin embargo, en última instancia, si es que ustedes quieren tratar la lógica, pueden operar con su cuenta normal, pero estamos promoviendo el uso de la cuenta institucional, llega toda la información ahí, así que es muy importante que tengan su cuenta. Si es que no tienen su cuenta institucional, tienen que escribir a correo@umce.cl, y ahí lo voy a dejar en el chat, para que puedan recuperar su cuenta institucional y tengan acceso a ella. Les va a responder y ahí ustedes pueden continuar. También, si tienen dudas, va a estar el chat abierto, ustedes me hacen cualquier consulta. Bien. Voy a comenzar a compartir pantalla y vamos a entrar a Drive, así que si pueden tener su Google Drive ahí abierto o algún documento, un texto que quieran ir colocando, lo vamos haciendo enseguida. ¿Vale? Bien. Estamos desde la cuenta Gmail, desde la cuenta UMCE, acá está la cuenta UMCE mía,
Como nos mostraban recién, desde esta grilla de botones salen todas las herramientas, e incluso hay más, ¿bien? Uno se puede ordenar de todas maneras esto, puede ordenar los botoncitos, y desde acá se crea el site, ¿vale? Sin embargo, la forma de crear aquí es distinta. La forma de crear esto, como está enlazado con Google Drive, hay un procedimiento que sugerimos que sea de la siguiente manera. Efectivamente pueden hacer otro procedimiento, pero el procedimiento que sugerimos es el siguiente. Desde la cuenta institucional de Google, de Gmail, se accede al Google Drive, y en Google Drive yo acabo de crear una carpeta que se llama Taller Portafolio, para acordarme que es el taller, y en esta carpeta es como la carpeta que deberían tener cada uno de ustedes, con los documentos de la especialidad, la práctica de su especialidad, cómo se desempeñaron, y elementos de orientación más otras carpetas. Esto es gestión de carpetas, por tanto no nos metemos mucho en eso, las cantidades de elementos que usted pueda disponer, depende de usted, pero dentro de todas ellas, una vamos a llamar portafolio. Y conviene cambiar el nombre, lo voy a cambiar el nombre, portafolio, y voy a colocar aquí, David Reyes. Porque cuando uno la comparte con el profe, si todos le colocamos portafolio al profesor tutor, le van a llegar N carpetas con el mismo nombre, portafolio, 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 y lo que igual puede llegar a ser un poquito complicado. Entonces, en la lógica de poder facilitar el acceso a la información a otros, entendemos que esto es un elemento que van a revisar otros, tenemos que ser un poquito más específico, entonces lo ideal es colocar el nombre suyo. ¿Bien? Esto es importante porque esta carpeta finalmente es la que nos va a servir de base para crear el portafolio. Y lo que tenemos que hacer una vez que creamos la carpeta del portafolio es compartirla. Bien, esto insisto que está en los talleres, tenemos algunas grabaciones, antes de eso lo voy a comentar, voy a hacer una atención a esto. Están los distintos, Marcela menciona que están las distintas páginas de la UNCE, en el contexto del campus virtual de práctica, este es el curso central, está aquí directamente donde dice práctica profesional segundo semestre, este es el espacio, y aquí hay contenidos sobre cómo hacer portafolio digital en Google Sites, cómo trabajar en Google Classroom, Google Drive, etcétera. Es bastante interesante que se lo pueden consultar. Y del mismo modo, en ciertas carreras, recordar, esto es en ciertas carreras, ojo, también voy a mostrar la de química, está también el espacio de la carrera donde se hizo un taller y está cómo construir el portafolio. La mayoría de las carreras que ya tuvieron este primer taller, en ese espacio donde dice cómo construir el portafolio, está el video que también realizamos para iniciar la construcción del portafolio. Es decir, si con este taller hay ciertas dudas iniciales, está la información para que la pueda consultar en su espacio de la carrera también. ¿Ya? Eso quería comentar antes de seguir con esto. Decía entonces, dentro de la carpeta que usted tiene en Google Drive, sobre su experiencia de práctica, puede tener miles de carpetas, una de ellas se va a llamar portafolio digital, y esta es la que tenemos que compartir entonces con nuestros profesores. Voy a mostrar cómo se hace, se comparte de la siguiente manera, se hace clic derecho, y se hace clic en compartir, y voy a compartirla de forma, para operar con mis dos profesores. Voy a simular que mi colega David Eduardo es mi profesor de especialidad, y mi colega Paola Alarcón es la profesora entonces de orientación, por tanto voy a compartir el material con ellos. Bien. Esto, para los profesores que están aquí, es un proceso que en principio puede ser visible, ¿cierto? Acá hay un correo, notifico a los profesores, comparto con ustedes la carpeta del portafolio. Bien, esto es importante, que ustedes puedan compartirlo con sus colegas, con sus profesores, y también pueden no mandar el mensaje. Yo, para efectos de hoy, no lo voy a enviar el mensaje para que mis colegas no saturen su bandeja, y lo voy a compartir únicamente, ¿vale? Con los dos profesores que en principio van a ser mis tutores, y comparto. Entonces, bueno, se activa aquí este icono clásico de el usuario, que quiere decir que hay más usuarios en esa carpeta. Acá ya tengo algunos elementos que voy a mostrar un poquito, pero lo interesante de esto, que fui adelantando para efectos del taller, es que aquí, en la carpeta compartida, importantísimo, hay que crear el site. Mi colega mostró cómo crear un site desde cero, yendo a la herramienta Google Sites, a partir de los botones que están acá, ¿cierto? Estos botones que están aquí.
pero particularmente cuando hagamos el site para transformarlo en un portafolio, para informar el proceso de práctica aquí en la ONCE, tenemos que hacerlo de la siguiente manera, atentos. Se hace clic derecho en el escritorio, digamos la carpeta compartida, y se pueden crear distintos elementos, ¿cierto? Al hacer clic derecho, doy a más, y en más, ahí está, Google Sites. Desde aquí entonces creo Google Sites, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? Acá hasta abajo está, le doy clic a más, y en más aparece Google Sites, y genero mis sites entonces. Evidentemente me advierte que lo que voy a crear en este espacio se comparte con otras personas, porque ya compartí la carpeta, pero ahí está. ¿Ya? Insisto que todo esto, el proceso lento que hicimos para llegar a este espacio, ya está en los distintos espacios de la carrera y lo pueden consultar, y como dijo Marcela, también si tienen más dudas, pueden contactar al equipo del Centro de Formación Virtual para avanzar con ellos en capacitaciones. Listo. A diferencia de lo que vimos, este es un modelo básico, la plantilla estándar que se genera cuando está en Google Sites. Voy a comentarla brevemente, qué es lo que se ve aquí, voy a comentar los elementos, para dar paso después al trabajo en él. Bueno, primero dice que está sin título, entonces es importante que ustedes puedan darle un nombre al Google Sites, ¿cierto? Entonces, práctica, David Reyes, 2020, por ejemplo. Y este nombre es genérico. Aparece acá arriba, se pueden añadir logotipos. Voy a seguir con los menús que están en la parte de arriba. Me dice que se guardan los cambios, como estamos trabajando desde internet, se guardan automáticamente, así que no hay que hacer cambios. Se puede deshacer y repetir la acción. Acá está la vista previa, pensando un poco en que se puede realizar desde celulares, desde dispositivos móviles, de laptops, etcétera. Nos muestra una vista previa bastante importante, que mientras vayamos generando el contenido, ustedes puedan ir revisando cómo queda. Entonces para eso está este botoncito de vista previa. Adicionalmente, se puede compartir desde acá. Si hago clic en el botón de compartir, me muestra con quién está compartida esta carpeta, y acá está compartida con mis profesores. ¿Ya? Ellos pueden acceder entonces al contenido. Elementos de configuración que pueden profundizar, marca de agua, herramientas de lector, cómo quieren que se visualice, etc. Voy a dejarlo así primero en la parte más básica en ese elemento. Me voy a centrar más adelante en el diseño basado en el contenido de la práctica, más bien. Pero aquí ustedes pueden cambiar ciertas configuraciones. Se puede ver historial de versiones, eso es importante. O sea, a veces uno cambia cosas que eventualmente no quiere que se cambien, puede ir revisando esto para ver cómo se han ido editando ciertas cosas, ¿ya? Duplicar, etcétera. Y realizar visita guiada, bastante sencillo. Si ustedes se pierden de nuevo, hacen clic en realizar visita guiada, y aparecen los clásicos menús, que es como un tutorial para poder ir revisando cómo se puede trabajar, ¿vale? Entonces, de todas maneras, está la posibilidad de volver a consultar aquí cómo se trabaja en Google Sites. Publicar, bueno, es cuando se publica. Voy a hacer algunos cambios, después lo voy a publicar. Esto es importante que también lo revisemos, pero cuando tengamos cambios. Luego está el espacio central, donde está el Google Sites, todo este espacio central que ustedes ven aquí. E incluso si yo me voy a la parte inferior, aparece añadir pie de página, que ya podría colocar, por ejemplo, práctica profesional, David Reyes González, 11-12, 2020. Todo esto lo puedo centrar, por ejemplo, y sería como el pie de página de todas las páginas. Bien. Si se fijan, atento, esto es importante para efectos de trabajar con los espacios. Son objetos. El cabecero es un objeto distinto de este que está acá, y al tocarlo, por ejemplo, aparecen menús flotantes que permiten trabajar con el objeto que estoy seleccionando. En este caso, como es un texto, puedo cambiar el tipo de encabezado que viene preformateado según la plantilla, negrilla, ¿cierto? Darle un link, o quitar el formato, etc. O sea, cada vez que uno selecciona un objeto, es posible trabajar con él según las propiedades que requiere este objeto, que en este caso es texto. Adicionalmente, también se trabaja con bloques, en el sentido que todo este título de arriba es un bloque, y se aprecia porque acá, por ejemplo, puedo eliminar el encabezado completo, pero este encabezado se compone de más elementos. Entonces, según uno va moviendo el cursor, puede ir trabajando con los distintos menús que aparecen ahí. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo puedo seguir editando el pie de página. ¿Bien? Luego vienen los elementos ya un poco para dar sustancia al trabajo. Se dividen en 3 categorías: insertar, páginas y temas. El primero, insertar, vamos a trabajar con esto más adelante, pero se pueden insertar bastantes cosas.
desde insertar un cuadro de texto, y le doy a insertar a cuadro de texto, y aparece inmediatamente, por orden, debajo del encabezado, aparece un espacio para colocar texto. Entonces, aquí ya podría comenzar a poblar de contenido, ¿cierto? Contenido, el sitio, directamente. Y como les digo, aparece un menú flotante que está asociado a él, al tipo de texto. Y además, también se puede cambiar el fondo desde acá al costado, se puede duplicar, importante, porque en este proceso de práctica ustedes van a generar recursos, van a generar planificaciones, van a generar evaluaciones, que eventualmente se pueden ir repitiendo. Entonces se genera una forma, en este caso, y se puede ir después duplicando tantas veces como ustedes quieran, para efectos de no estar repitiendo cada vez el mismo tema, y por supuesto el bote de basura es para eliminar el contenido. Bien. Se pueden insertar imágenes, código, bastante interesante. Voy a mostrar un poquito de este código que abre muchas ventanas a esto, y Google Drive, que es principalmente la que vamos a ocupar, puesto que cómo se creó una carpeta en Google Sites, que está acá, desde aquí, desde Google Sites, es que, me cambio de página nuevamente, es que nosotros vamos vinculando los espacios, ¿bien? Bueno, y pues qué decir, acá se pueden hacer más elementos que no viene al caso explorarlos todos, pero vamos a explorar algunos para que ustedes puedan ver cómo funciona, etcétera. Bien, las páginas, vamos a crear páginas inmediatamente, vamos a seguir una estructura, ¿bien? No, antes de las páginas, perdón, por último, para quedarme con la idea, se pueden cambiar los temas, piensen que todos parten con el mismo tema, entonces también sería importante darle una vista a esto, pero tampoco es lo central. Voy a dejar visión, me gusta más este color. Y puede cambiar temas, son plantillas bastante básicas. En las páginas está la parte interesante. Voy a detener un poquito la presentación para volver con ustedes y preguntarles cómo están, a ver si pueden parar los dedillos. ¿Cómo va todo? Excelente. Muchas gracias a todos. Ahí van los dedos. Mira qué bueno. Gracias. Bien, vuelvo a compartir pantalla entonces. Cualquier duda, de todas maneras, recuerden que la pueden hacer por el chat, muchachos. Aquí estamos. Estamos en esto. Ya vimos una vuelta rápida por lo que es Google Sites y lo evento, y vamos a crear directamente. Vamos a empezar a crear ya páginas. Vamos a asumir una estructura que yo estoy tomando para la Facultad de Ciencias, que desde la Facultad de Ciencias ya se generó, y lo más probable es que sea para todos muy similar, bastante similar. De hecho, en orientación ya tienen una estructura prácticamente idéntica, así que vamos a seguir con ello, que es este documento que yo mostraba, está en el espacio del aula de la carrera. Cada unidad define su estructura, que debería ir más o menos de la misma línea. Voy a mostrar un poquito, tiene secciones, acá se prescriben varias secciones como datos generales, autobiografía, y en la pauta se establece un poquito ciertos lineamientos donde se puede ya generar contenido sobre el centro de práctica, por ejemplo, y diseño didáctico, que es la parte ya del diagnóstico. Evidentemente hay un diagnóstico que es general, que es el de la escuela, ¿cierto?, que permite identificar ciertas cosas, pero también hay diagnósticos que pueden ser particulares para orientación y para especialidad, se pueden diferenciar. Esto es más claro cuando, por supuesto, pasamos al tema de planificaciones, que conviene presentarlo de forma separada, la especialidad y la orientación. Evaluaciones, análisis y referencias bibliográficas. Estas son las secciones que se sugieren particularmente para la Facultad de Ciencias. ¿Bien? Entonces voy a tomar estas secciones de acá, y voy a crear las secciones pensando en que esto es lo que se me está pidiendo. Entonces voy a volver al Google Sites y empiezo a crear páginas. Le voy a cambiar el nombre al inicio para trabajar con páginas, y se clica aquí donde dice páginas, ¿cierto? Y por defecto aparece una sola, y el cual le puedo cambiar entonces, la puedo duplicar o cambiar propiedades. Dentro de las propiedades le puedo cambiar el nombre. Entonces puedo colocar aquí, por ejemplo, antecedentes generales. Y ya cambió el nombre, ya no es inicio, clásico inicio o home, sino que se llama antecedentes iniciales, pero también uno puede dejarla como inicio, no pasa nada con eso. Para crear una página, este botoncito que está acá abajo de páginas, dice nueva página. Entonces, siguiendo un poco la idea de la estructura sugerida, voy a cambiar, me dice datos generales, autobiografía.
Puedo generar páginas directamente como, por ejemplo, autobiografía. Autobiografía. Y cuando la genero, se genera inmediatamente un menú que está en la parte superior, con la página 1 y la página 2. Antecedentes generales primero y autobiografía. Voy a eliminar esta página para mostrar cómo puede ser de otra manera, puesto que en la lógica de un sitio como este, los antecedentes generales es lógico que podría ser la autobiografía, por ejemplo, autobiografía, una subpágina. Entonces, aquí aparece una subpágina de antecedentes generales que puede ser la biografía, ¿bien? Pero también hay otras páginas, que voy a generar una página que está al mismo nivel de antecedentes generales, que se llame, por ejemplo, diagnóstico, ¿cierto? Diagnóstico, y ya aparece entonces la idea de el nivel de página. Está al mismo nivel que antecedentes generales. Por lo tanto, en diagnóstico también puedo dejar una subpágina, ¿cierto? Que hable de orientación, ¿cierto? Y por el mismo lado, una subpágina que sea especialidad. Pensando un poco en que, si es que es así, pensemos, el diagnóstico puede ser general, puede ser bastante general, pero si en el contexto de usted tiene que diferenciar el diagnóstico en orientación y especialidad, conviene, por lo tanto, hacer una separación. Y de nuevo, en la lógica de que este sitio web, lo van a revisar otros, es prudente que sea bastante claro. Yo no me voy a referir a aclarar algunas cosas en ese sentido, cómo se puede hacer, pero pensando en que un profesor va a revisar, ¿cierto? Los profesores van a ver, mira, antecedentes generales, va a la bibliografía, mira, acá estaría hasta la bibliografía, ve el diagnóstico, y inmediatamente el profesor se da cuenta de esto, de que está en orientación y especialidad, y entonces los profesores, aun cuando pueden visitar el resto, se van a focalizar particularmente en lo que usted quiere compartir con ellos. ¿Bien? Voy a generar un poco más, un par de más de páginas, siguiendo un poco la estructura. Voy a referirme, por ejemplo, a planificaciones y materiales. Voy a generar una planificaciones. Bien. Y una última página que se llame referencias, o bibliografía mejor. Bien, bibliografía. Esto es lo que tienen que hacer todos. Yo les recomiendo que, en principio, para no darle tanta vuelta, generen efectivamente una página por cada sección, ¿ya? Es más fácil hacerlo así. Yo estoy dando una opción de separarla según mención, orientación y especialidad, pero en principio es mucho más sencillo dejarlo así como está, con estas secciones, ¿vale? Bien, trabajé un poquito con ello, déjame seguir. No sé si esto es la estructura general. Así se trabajan sites, esto es lo básico de sites, crear páginas y mover. Lo que voy a hacer ahora es generar contenido. Entonces, si tienen dudas sobre esto, de nuevo voy a detenerme un pelín, me gusta mirarlos y preguntarles en este momento si tenemos alguna duda respecto de crear el site, de la estructura, de los contenidos. Bien. Profe, yo tengo una consulta. Excelente. Por ahí va, Flavio. Sí, profe, el orden y la disposición de las páginas es a total libertad. ¿Uno va a decidir, dependiendo de su propio criterio, cómo va a distribuir la página? ¿O existe alguna Primero está orientación o sugerencia? la pauta en la orientación, la pauta, ¿bien? Pero la pauta está pensada en una estructura normalizada, y la verdad es que hoy, no sé si hay algo normalizado en los contextos de cada uno de ustedes, por tanto, pueden haber diferenciaciones. Yo sugiero que en principio sigan la pauta, ¿ya? Para no perderse, porque se pueden perder los profesores, insisto en esta lógica de que el profesor acceda. Pero también hay cierta flexibilidad, donde se pueden colocar los elementos, pero deben estar todos los elementos contenidos en la página. Y aquí voy a tocar algunos elementos para poder facilitar al lector reconocer esa estructura. Eso es lo fundamental si tú quieres cambiar algo. Si cambiamos algo del sitio, distinto de la pauta, tenemos que ser lo suficientemente claros para que cualquier visitante a la página pueda seguirla sin perderse. Si cautelamos eso, yo no tendría mayores complicaciones, al menos yo, con trabajar con ello. Sin embargo, esta pregunta me gustaría que, en el caso del resto de los... Bueno, Flavio trabaja en química conmigo, así que estoy respondiéndole directamente lo que yo pienso como coordinador, tutor de su práctica, pero les sugiero a todos los estudiantes que hablen con sus tutores. ¿Bien? Incluso yo creo que es más pertinente mostrar el site, profe, mire, la pauta dice esto, pero yo lo tomé y lo hice de esta manera. Más que decir, imagínese, yo lo hice así. Lo más probable es que si se ve bien, el profesor lo diga. Y le diga que sí.
Y fundamental en esto son los estados de avance. En los estados de avance están definidos, uno puede ver ya directamente cómo se está creando el site. El estado de avance cubre una parcialidad del portafolio, no todo por supuesto, y por lo tanto ya uno puede ver ahí una lógica. Entonces, si es que el estado de avance, los coordinadores se dan cuenta de que el sitio es muy engorroso, yo creo que es pertinente en ese caso adaptarse al formato normal. ¿Bien? ¿Sí? Yo puedo Pero, agregar algo Marcela, de orientación. La verdad es que el portafolio de orientación, que es dentro de, en el fondo, la amalgama con el portafolio de especialidad, se toman en el fondo 3 grandes ejes, que uno es identidad, otro es reflexión y el último es investigación. Si siguen ese orden, también les va a permitir que sea mucho más fácil la lectura. Entonces también miren bien las rúbricas y las indicaciones que se les dan, porque está pensado para que pasen por ese proceso de reflexión pedagógica finalmente. Mirar lo que es la identidad docente, por eso también se sugiere la autobiografía. La reflexión pedagógica se va a dar en medida de que ustedes hagan sus acciones. Lo puedo repetir. Identidad docente, reflexión pedagógica e investigación. Y el último eje, que es investigación, como es el que está más difícil de alcanzar, al menos en orientación, nosotros solamente les pedimos que miren qué sucede en el contexto. Entonces, eso permite también el diálogo de lo que es el portafolio digital. Así que yo mi sugerencia práctica es que tampoco se pongan tan creativos y finalmente el portafolio solamente es el reflejo de toda su experiencia de práctica. Entonces, entre más simple es más fácil para ustedes, es más fácil para la evaluación y finalmente todos ganamos. Eso es mi sugerencia. exacto. Voy a volver a compartir pantalla. Bueno, y aquí tengo un sitio, pensando un poco... David, Sí, tenemos una duda ahí, de Sonia. Dice sobre si es necesario publicar cada vez que hay algún cambio. sí, así es. Lo voy a mostrar, pero efectivamente el botón publicar es el clave aquí. ¿Sí? Lo vemos enseguida, Sonia. Así que persiste tu duda cuando ejecutemos eso, Sonia, me preguntas nuevamente y lo revisamos. Gracias, compañero. Muestro este sitio para mostrar un poco que efectivamente podemos hacer cualquier cosa, pero la verdad es que no quedan bien, no quedan bien. Espero que la conozcan, es muy chistosa, pero no necesariamente tiene que ser estructurado, pero sí bastante intuitivo para que uno sepa qué hacer. Si uno entra a este espacio no tiene idea qué hacer. Esta parte que está todo mal hecho, pero lo muestro un poco porque esa puede suceder. Bien, voy a empezar a crear contenido para ir haciendo de forma práctica. Ojalá que puedan ir siguiendo esto y si se presentan dudas en el ejercicio, las puedan hacer para resolverlas inmediatamente. Estoy aquí en título de la página, estoy en la parte antecedentes generales y voy siguiendo la pauta. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Debo decir antecedentes generales, nombre del profesor, etc. Entonces ya voy mirando un poco qué es lo que se puede hacer con esto. Por lo tanto, puedo cambiar esto y puedo colocar aquí sobre el practicante. Puede ser otro título, ¿cierto? Mi proceso de práctica, puede ser incluso una pregunta un poco más reflexiva, cómo he llegado aquí, pero ya tiene un título, ¿cierto? Y lo lógico también es que te coloque aquí portafolio. Listo, tampoco es tan complicado, sino no hay que darle mucha vuelta, o sea, puede ser bastante pragmático y queda así, ¿vale? Voy a empezar a generar contenido, y para generar contenido hay que trabajar siempre con el menú de insertar. Voy a insertar un diseño. En este diseño ocupé el primero que viene por defecto, que uno si lo ve previamente, es una imagen, un título y texto, ¿cierto? Entonces podemos aquí seleccionar alguna imagen.
perdón, lo voy a hacer de nuevo. Hay un botón más. Cuando uno ingresa a este diseño, hay un botón más, y ese botón más, al hacer clic ahí, se despliega este cuadro de diálogo que me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Y voy a seleccionar una imagen. Voy a seleccionar una imagen, me voy a esta imagen, y se carga, por ejemplo, voy a seleccionar cualquiera. Está acá. Por defecto estoy accediendo a una imagen, entonces obviamente esto tiene que tener todo contenido, así que voy a tratar de referenciar la imagen con el título, importante. Llegamos aquí. Ya. Y aquí viene la introducción. Fíjense que esta es la primera parte. Esta es la primera parte del site donde uno entra. Entonces, es bastante importante que uno pueda describir súper bien qué es lo que es esto. Entonces, este es el portafolio de práctica de David Reyes. Soy estudiante de pedagogía y a continuación presento el portafolio de práctica. ¿Ya? Súper claro, estoy haciéndolo insisto, de forma instrumental para poder avanzar en esto, y hay una estructura. Yo presento una imagen, describo esa imagen y vengo un texto de bajada, ¿vale? Puedo también, interesante esto, aquí inmediatamente decir cómo navegar en el sitio. Pensemos un poco en que efectivamente hicieron una modificación y quieren sugerirlo inmediatamente cómo navegar en el sitio. Entonces, colocan efectivamente cómo navegar en el sitio. Si esto tiene que ser a prueba de diputado, tiene que llegar directamente, entrar y entender para dónde hay que ir. Entonces, una de las funciones que tiene, que quiero mostrar únicamente, son los botones. Los botones están aquí en el mismo menú insertar. Ya inserté texto, inserté una imagen, inserté un diseño, que puede ser cualquiera de estos. Voy a trabajar con los gadgets que están acá, que se pueden incluir más, yo creo, pero voy a trabajar con el botón. Entonces, coloco un botón y digo, por ejemplo, voy a hablar de bibliografía, porque ya lo incorporé. Bibliografía. Voy a colocar un botón que llegue directamente a la bibliografía. Y cuando esta funcionalidad tiene que ver con los mismos links que ya se han creado. Si escribí bibliografía es porque voy a hacer referencia a la página de bibliografía, y aquí sugieren las distintas páginas que se han creado. Entonces, incluso las subpáginas no se diferencian muy bien. Autobiografía, diagnóstico, estas son subpáginas, pero no se ve muy claro cuáles son. Entonces, por eso es importante que usted lleve un orden. Y puedo linkear aquí la bibliografía. Entonces, insertar. Incluso, dado que tengo esta estructura de páginas, que el diagnóstico, ¿cierto? Puedo colocar elementos directos. O sea, por ejemplo, voy a colocar un botón que diga diagnóstico, orientación. Pensando en que aquí, ¿cierto? Voy a ligar ese sitio. Era ese, ¿cierto? Sí. Y bueno, los botones se crean acá abajo. Es una tontera, pero se van creando uno tras otro. Cada vez que uno va creando elementos y dice insertar desde acá, se van pisando. Entonces, este quedó acá abajo, pero pumba, lo puedo tirar para el ladito, lo puedo estirar un poquito, ¿cierto? Y los puedo agrupar, ya quedan agrupados, ¿cierto? El mismo objeto, ya se pueden mover juntos, pero y para sacarlo, a ver, ¡upa! ¿Cómo será para sacarlo? Mira, ¿se pegaron? Justo sobre la línea. Ahí está, ya está. Ahí está. Entonces, ya puedo definir, muchas gracias Paola, ya puedo ir definiendo acá una estructura. Incluso se pueden insertar desde acá ya más elementos gráficos, puede hacer un diagrama, un mapa del sitio. Generalmente en los sitios aparece aquí mapa del sitio, ¿cierto?
pensando un poco en que uno presenta el mapa. Si es que de todas maneras, si es que uno tiene que presentar un mapa del sitio, el sitio no es muy claro. Por ello, conviene de todas maneras, nosotros no somos diseñadores web, conviene colocar un mapa y conviene colocar aquí botones para navegar. Voy a tratar de responder un poco al tiro de la pregunta que se hizo en el chat sobre cómo se publica. Este sitio todavía no existe en la web. Todavía está en mi espacio, aun cuando está en internet, no es público, quiero decir. Está en internet, pero no es público, nadie lo puede ver todavía. Entonces, para que esto ocurra, importantísimo, tengo que publicarlo. Y aquí voy a hacer clic en este botón, publicar. Bueno, me da el nombre por defecto que sugerí acá arriba, y esto es súper importante porque nuestro sitio va a tener esta dirección, ¿cierto? sites.google.com/umse.cl y luego viene su nombre. Lo que quiere decir es que si ustedes copian este mismo nombre, no va a salir. De hecho, si yo coloco aquí súper creativo portafolio, busca, dice no, wait, otro, ese nombre ya existe. Entonces, David Reyes, para el portafolio de David Reyes, mira, ¿qué onda? ¿Cuántos David Reyes pueden haber en la UNCE? No puede ser. Entonces, coloco, ¿cierto? No, voy a cancelar para dejarlo como está. Ahí está, ese dije. Perfecto. Esto lo comento, lo hemos profundizado en los otros talleres, pero si uno hace clic aquí en gestionar, fíjense que dice que solamente los usuarios UMSE pueden verlo. Cualquier usuario UMSE puede ver esto. Si hago clic en gestionar, puedo revisar esas opciones y aquí ya puedo decir incluso que el sitio es público, Urbi et Orbi. No lo vamos a hacer así, ojo con esto, vamos a dejar esto por defecto, lo muestro porque efectivamente puede ser público, pero nosotros vamos a dejar que esto quede restringido en la UNCE. Solo porque esto es un proceso, no está finalizado, no es prudente dejar cosas que están en proceso públicos, y aparte esto está asociado a contenido que eventualmente puede ser sensible. Ustedes están en práctica, hay una protección de la identidad, entonces la primera esfera de privacidad es la UNCE. Por ello, no vamos a sacar esta opción, lo vamos a dejar como está por defecto, pero se puede hacer, ¿cierto? Se puede dejar, cuando uno publica, se puede gestionar esto. No vamos a hacer nada más que hacer clic en publicar y darle a el botón de confirmación para publicar. Y se está publicando. Entonces, voy a hacer una cosilla, permiso. Este sitio está publicado, ya está. Si hago clic en publicar, ahora aparece esta flecha y puedo entonces ver el sitio web publicado. Voy a hacer clic en ver el sitio web publicado y se publica. Esta entonces ya es mi sitio web. Voy a hacer un ejercicio, voy a tomar este link y lo voy a abrir en una ventana incógnito en otro navegador. Es decir, voy a dejarlo abierto al público y si alguien externo a la UMSE quiere acceder, no va a poder porque se encuentra con esto. O sea, tiene que primero iniciar sesión. Y si no tiene cuenta UMSE, no va a poder entrar. Entonces, el sitio web, insisto, queda cerrado. Queda cerrado para la UMSE únicamente. ¿Vale? Eso es importante. Y, por supuesto, para los tutores que están compartidos aquí. Son los únicos que van a poder ver ciertas cosas y ya voy a ir avanzando un poco más en aquello. No sé si respondí a la pregunta, no veo el chat, ustedes me dicen, muchachos, ¿cómo va? Ahí está pestañeando, así que voy a seguir de todas maneras. Sí, había Iván Córdoba, que a pesar que igual David y Paola le contestaron directo por el chat, tenía una duda, que era cómo se puede al portafolio digital añadir documentos de práctica, ejemplo, documento 4, ¿tendría sentido? Solo la idea es usarlo para reflexiones. Ahí igual David les contestó que era viable, pero que se recomendaba incrustar archivos como el documento 4, pasar así, a linkearlo. Y también Paola agregó que viera este portafolio como un informe, pero con la diferencia es que es un formato multimedia, así que podría agregar cualquier información, porque lo permite la herramienta. Yo sí quería agregar en todo caso que tampoco es la idea de que llenen el Google Site de toda la información que tienen, porque también la gracia de trabajar con
con un formato página web es hacer un trabajo de síntesis. Entonces, también ojo con eso, o sea, no es que vayan a poner todo, porque por algo se guardan los archivos en el Google Drive para poder hacer la construcción. Y eso, y por qué también creo que es importante recalcar por qué se menciona el tema de la privacidad, es porque también ustedes trabajan con menores de edad, entonces probablemente van a ver fotos o grabaciones o el análisis del colegio no necesariamente tiene que ser público, es un análisis que en el fondo es su análisis y lo va a evaluar su tutor de especialidad y el de orientación. Entonces, por eso es ahí la precaución de los filtros de seguridad. Entonces, ahora sí, David, no sé si quieres agregar algo más. No, voy a hacer el proceso que sugiere, porque efectivamente vamos a ir por parte. Primero estoy ocupando las herramientas básicas que están acá. Hasta el momento no he generado contenido que viene de la práctica, solamente estoy generando contenido genérico para estructurar el sitio. Entonces vamos a tocar elementos de eso, si es que no queda claro, me lo vuelven a preguntar, pero voy a insertar específicamente un documento aquí. Para hacer ello, para insertar un documento, tiene que ser desde Drive, puesto que lo sacamos desde la carpeta compartida. Entonces, para insertar el documento, voy a hacer clic aquí en insertar, ¿cierto? Menú insertar, Google Drive, y se despliega este cuadrillo que uno tiene que ir a buscar entonces desde dónde va a sacar el documento. Yo particularmente lo tengo aquí, voy a abrir este taller, ¿cierto? Que está, y tiene que ser, para que lo puedan ver los profesores, tiene que ser desde la carpeta compartida. Yo dupliqué en esta carpeta compartida, dupliqué acá en este portafolio un documento que estaba en otra carpeta de acá, pero no está compartido. Bien, entonces tengo que llevarlo a esta carpeta compartida y seleccionar el documento. Voy a insertar, como preguntar, el documento 4 está vacío, no tiene nada, pero lo voy a insertar. Y ahí quedó, quedó arriba. Entonces, pensemos que ahí se va a cargar, como habíamos comentado, esto se puede mover, entonces voy a moverlo hacia abajo, y ya se bajó, quedó arriba los botones, voy a moverlo más para abajo, o de hecho, voy a ver los botones para arriba. ¿Se movió? No se movió. Ahí sí. Bien, coloqué el documento 4, ¿cierto? Acá está, está el documento 4, lo podemos ver, está embebido, insertado, de tal forma que se puede navegar directamente. Bien, acá uno podría, aparte, revisarlo completamente. Pero este documento es fome que quede así. Puede quedar así efectivamente, y si publico, ¿cierto? Preguntando yo por publicar, cuando uno no publica los cambios, efectivamente hay una forma en que el tutor lo puede ver, pero no es correcto. Entonces, tenemos que, en este caso me dice, bueno, así está el documento nuevo, me marca aquí en verde que el documento, el cambio distinto, y así me muestra el sitio como estaba antes, acá dice publicado actualmente, y lo que sea publicar, lo apruebo, ¿cierto? Sé que está bien, y publico el sitio. Entonces, ya puedo ver el sitio publicado, o puedo hacer vista previa, como ustedes quieran. Ya aparece acá el documento, y este documento, de nuevo, si yo lo quiere ver un profesor al cual no le compartí este trabajo, no lo va a poder ver. Por eso es súper importante que la carpeta compartida esté siempre con sus profesores. ¿Bien? Digo que este documento, voy a cerrar esto nuevamente. Voy a cerrar esto. Y, de nuevo, pensando en el diseño, dejar un documento suelto no corresponde. Nosotros nos manejamos, ¿cierto? Ya hemos aprendido bastante de cómo comunicarnos virtualmente. Por tanto, lo ideal sería hacer lo siguiente. Es colocar uno de estos diseños, puede ser cualquiera diseño, y acá voy a colocar registro y datos, por ejemplo. En el documento anexo, ¿cierto? Que se comparte. En este documento, mejor, perdón. En este documento se presentan los datos del practicante y
otras cosas. Sí, para no detenerme mucho en eso, y otras cosas, ¿cierto? Colegio, profesor, guía y un etcétera podemos hacer, ¿cierto? Pero ya hay una intención de explicar a la persona que va a leer esto qué es lo que hay acá. Y ahí recién entonces, pum, ya puedo de nuevo hacer clic en el documento. Churrin, voy a hacer clic en reciente, a ver si está ahí. Sí, si están recientes es más fácil buscarlo. Ojo que yo estoy buscando aquí en mi unidad y dejé la carpeta puesta súper rápido acceso, pero si estuviera muy dentro de otras carpetas, costaría llegar. Entonces voy a hacer clic en el documento y lo inserto. Esta es la forma de hacerlo. Esta es la forma, o sea, se puede hacer de miles de formas, pero es la forma correcta. En el sentido de que hay un objeto, que es un documento, que tiene un título y tiene una descripción. Si el documento va solo, difícilmente podemos esperar que el tutor lo vea. Entonces después uno dice, profesor, pero si le subí el documento, pero es que no estaba indicado. Bueno, aquí está indicado con el nombre y una breve explicación y él. ¿Bien? Entonces se ve directamente cómo podría ser. Esto sugerimos que sea así, facilita mucho la lectura. Voy a publicar el sitio. Facilita mucho la lectura y voy a compartir en el chat el sitio web publicado, ver sitio web publicado, voy a tomar este link y lo copio, voy a detener esto y les voy a compartir el link en el chat. Ojalá que puedan acceder, ojalá que estén con su cuenta Gmail de la ONCE y revísenlo, ahí está el link, revísenlo y díganme por favor si pueden ver el documento 4. El documento que yo acabo de subir está, ustedes lo vieron, ¿cierto? Yo lo subí, está en la página, voy a volver a compartir pantalla para que ustedes vean que el sitio web está publicado y acá está el documento. Sin embargo, les pregunto a ustedes si pueden ver el documento 4 que dice registros y datos. Ahí me van a decir, me pide solicitar acceso. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Valentina también. Ah, Valentina, ¿lo puedes ver? ¿Puedes ver el documento? Ah, ya. Ah, mira, Google Sites hace una vista previa. Por ello, si uno tiene un documento muy extraño, hay una vista previa, ¿cierto? Se ve entrando a un correo, claro, se puede ver el sitio, el contenido, el título, más no pueden ver, no sé si el contenido del documento. Le va a decir, solicita acceso. Y si alguien solicita acceso, lo más probable es que me haya llegado un correo pidiéndome acceso. Me dice a mí, oye, ¿sabes qué? Tal usuario quiere ver tu sitio web y quiere ver ese documento. Y no lo va a poder ver porque no le voy a dar acceso. Solamente tiene acceso a ese documento el estudiante que está haciendo el sitio y los profesores al cual compartí la carpeta. Eso es súper importante, ¿vale? Exactamente, Yasmín dice ahí, no se ve ya que está compartido con el profe. Hay un micrófono prendido ahí, ¿quién quiere preguntar? Constanza, me parece. ¿No? No, era eso nada más. Vuelvo Yo tengo entonces. una consulta. Sí, adelante. A niveles prácticos, como comentaba con una compañera, ¿cuál es como la practicidad de hacer como en el fondo los documentos que ya están en los documentos del uno, bueno, todos los documentos que nos mandaron para hacer la práctica de forma tradicional, y además hacerlo en un site? O sea, hacer esto del Google Sites, como en términos prácticos, porque ponte tú, a nuestra carrera de música igual nos dieron la opción de hacerlo de forma tradicional, y nos dijeron, o hacerlo a través de esta plataforma. Entonces, en términos prácticos, para nosotros como que igual, en el fondo sería como hacer doble pega en ese sentido, o cuál es la practicidad de hacerlo en esta plataforma. La verdad es que hoy, no sé si en un informe plano cabe colocar un archivo de video. Si uno me llega a mí un archivo en PDF con el link, claro, puedo estar viendo y ir al objeto, pero no está reunido en un sitio, no está reunido en un portafolio, que es la lógica de presentarlo así. No es doble pega porque de una u otra manera lo que uno hace en práctica después tiene que sistematizarlo y colocarlo en un documento, esa es la parte más
más básica, más tradicional, perdón. Tiene que estar el documento, tiene que estar bien ordenado, etc. Entonces igual hay una pega de presentarlo, finalmente, y escribirlo. En el ámbito de la música, yo supongo que hay simuladores de MIDI, hay bastante contenido interactivo y clases virtuales que no pueden ser explicadas en el papel, entonces es más sencillo, estimo yo, mostrar todo el contenido que se generó a partir de la práctica desde un medio electrónico digital, en el cual permite trabajar de esa manera. No sé si cabe aquí discutir entre los medios tradicionales y los medios digitales, algunos cuántos han caído y cuántos están por surgir. Los medios tradicionales están, ya, no se consultan, todo está en internet, entonces hay una situación de practicidad. Y, como decía en práctica, se ha intentado hacer hace mucho tiempo, esto va a demorar muy poquito, caminar hacia el portafolio virtual, pero no se podía, porque persiste, y hace mucho tiempo persistía el tema del portafolio tradicional. 500 hojas, un PPT impreso en cada hoja, para pasarse a los profes, lo cual definitivamente es complejo, ¿ya? Entonces, nosotros sugerimos que sea así. Yo entiendo que ustedes estemos en transición y esto cuesta, pero no es más relevante la transmisión de información en el portafolio digital. Voy a generar más contenido y te voy a ir comentando. Efectivamente, los documentos es una forma, como lo mostré ahora, el documento práctico, el documento del registro 4, contiene la información del estudiante y uno puede incrustarlo, se puede. También se puede dejar como link, ¿cierto? El portafolio tradicional, bueno, no sé si cabe aquí también de nuevo, pero el portafolio tradicional se entregaba todo esto impreso, era en papel, impreso. Yo he visto profesores, vi a profesores con carritos de estos de maletas, cuando uno va de viaje, llevando los portafolios de una unidad a otra. Yo no sé si eso resiste también análisis, el imprimir y el imprimir y el imprimir. Estamos en transición, por ello se están adaptando los instrumentos. Puede que efectivamente todavía estamos con ese tránsito y a lo mejor no se vea muy lógico, pero entre papel y PDF, no hay por dónde. Entonces, por eso va. Podríamos discutirlo en profundidad. El objetivo de este taller no es necesariamente discutir eso. Si ustedes quieren, podemos juntarnos en profundidad con la carrera, ustedes, y comentar distintas opciones, pero no es el objetivo de hoy discutir esto en particular, pero que quería tocarlo. O sea, desde la generación del MP3, bajó la calidad del archivo, no sé, podemos discutir varias cosas, lo digital y tradicional, ¿vale? Estoy leyendo las preguntas, perdón. Bueno, en el caso de orientación tiene que ser toda la construcción en Google Sites. Esa es la verdad. O sea, no hay más vueltas que dar al tema. O sea, nosotros podemos entender que las carreras están con el tránsito y algunas están mucho más avanzadas que otras. Por ejemplo, la experiencia de inglés es una experiencia súper avanzada. Entonces, pero sí o sí, al menos lo que está pensado desde orientación está pensado y construido para que se haga en Google Sites. Bajo ninguna lógica se espera de que ustedes envíen en Word sus reflexiones al tutor de orientación. Eso sí lo tienen que tener presente. Ahora, las definiciones que música también toma una definición y tienen su propia estructura para trabajar en Google Sites. Entonces, ahí, y por eso mismo también vemos que está la carrera acá, invitada. Entonces, es el camino. Yo agradezco la aclaración, gracias Marcela, y también las preguntas, porque son pertinentes y las podemos discutir. Yo quedo abierto para que nos podamos reunir con la carrera y conversar esto en detalle, incluso facilitar el trabajo del estudiante. No se trata aquí de hacer dobles pegas, ¿sí? Sin embargo, yo para hacer este taller tuve que generar contenido adicional para poder trabajarlo. O sea, siempre hay que hacer pega, no se trata de aquí de hacerle el quite, pero definitivamente es mucho menos que el tradicional. Bien, bien, voy a seguir con esto. Podemos comentar más cosillas cuando estemos cerrando para darle un poco de continuidad, y guárdenme las consultas, le pegamos duro a esto si quieren más ratito, ¿vale? Porque es un tema que hay que discutir, no puede ser necesariamente así, podemos conversarlo, pero ya el portafolio vino para quedarse. Por tanto, vamos a tratar de seguir con esto. Vale, estoy aquí, déjame orientarme en qué quedamos.
Ya. Vamos a seguir trabajando con contenido. Este ya está publicado, este está publicado, listo. Voy a seguir trabajando con contenido. Voy a empezar bueno, en antecedentes general lo que quiero transmitir es que no puede ser una página vacía el home, el inicio no puede ser una página vacía. Como es en general, lo ideal es que ustedes se presenten, pueden colocar alguna foto suya, está solicitada la autobiografía. La autobiografía, de hecho, puede ser en un video, puede ser en un podcast, puede ser en imágenes. Esto es la parte inicial, ¿cierto? La parte inicial de la página, donde incluso puedo colocar elementos de autobiografía. Voy a insertar aquí un contenido externo. Voy a ir directamente a YouTube, voy a seleccionar un canal de la UNCE. Este es el canal de la UNCE. Voy a tomar el primer video, que está acá, sobre pizarras virtuales. Voy a tomar este video. No, mira, me fui yo a otro, pero da igual. Voy a tomar este video y voy a copiar el link, ¿cierto? Copio el link y ya lo tengo listo tomadito. Voy a mi espacio y voy a colocar entonces, de nuevo, en la lógica que habíamos comentado, autobiografía. De nuevo, ¿quién soy? Poner algo, ¿cierto? El camino para ser docente fue largo e inicia desde la escuela básica. Estoy generando aquí más que nada contenido. Entonces les digo aquí, ¿cierto? Comparto mi autobiografía por medio de un video que generé para el portafolio. Ahí. YouTube. Wow. Oiga ahí. Estoy por ahí, ¿cierto? Sí. Ahí está. Ahí toco el video y lo selecciono. Entonces voy a ver cómo está esto, vista previa de esta página. Y aquí está un poco pensando en que hay que escribir la autobiografía. De nuevo, la autobiografía, yo no sé si podemos comentar lo que es escribir un texto, o hacer un video, o componer una canción. Esto es creación, finalmente. Entonces, el texto plano puede ayudar un poquito o sea, este texto puede superar esas barreras y generar más contenido. Estoy colocando uno que es insertar desde YouTube. Aun cuando el botón está aquí, ¿cierto? Lo que yo hice fue de nuevo insertar un diseño pensando en que está el recurso, el contenido que quiero que mi profesor revise, hay un título asociado a él y hay una descripción del objeto, ¿vale? Luego, efectivamente, lo que podemos hacer acá es, además, hay otros videos míos, los hice en la infancia, ¿cierto? Y acá vamos a colocar video 1, video 2, video 3, y de forma únicamente ilustrativa, para mostrarle a ustedes cómo se puede hacer, ¿cierto? Voy a volver a la UNCE y voy a generar otro video, voy a tomar otro video. Parece que fue el mismo. Aquí, mira. Este está bueno. Lo hicieron los muchachos ahí, pero... Entonces voy a hablar y selecciono el texto y acá inserto link. Le explico, ¿cierto? Video 2, también voy a otro video y así voy mostrando, incluso dejo en el sitio explicado, dejo. Estos son complementarios al trabajo sobre la autobiografía. Bien. Entonces, finalmente, pensando un poco en que van a haber elementos que se van a reiterar,
¿cierto? Hacemos planificaciones en las pruebas, elementos que se puedan ir reiterando. Uno puede dejar un diseño un poco general, un recurso visible, ¿cierto? Que es el video insertado, un título para él, una descripción, que acá es ilustrativa únicamente, y además entonces los distintos videos que quiero que se muestren, y lo expreso de esa manera para que puedan ser revisados. Lo dejé en un texto que a lo mejor es poco visible, ¿cierto? Entonces podríamos colocar acá un título, ¿cierto? Más videos. Y le cambio acá un poquito el encabezado para que sea visible, y lo puedo dejar en negrito, por ejemplo, ¿vale? Entonces vuelvo a ver cómo se ve, y la idea es que ya uno puede revisar algunas cosillas acá y ver un sitio un poco más con contenido. Y efectivamente se pueden ordenar de esa manera, ¿vale? Lo otro que podemos hacer, voy a volver al sitio, sí, acá está, cierro acá. Voy a las páginas y voy a subir un nivel, ¿cierto? Desde acá lo tomo, parece. Acá está. Fíjense que puedo cambiar el nivel, dejé las planificaciones para el final, pero las voy a subir a este nivel, únicamente para trabajar con ellas ahora. Voy a planificaciones. Y aquí voy a generar un poco de contenido. Voy a insertar más elementos. Voy a hacer una inserción de un documento, permiso, que es este. Voy a crear mis clases virtuales, por ejemplo. Tengo un contenido acá que dice, este es un PPT, pero está hecho en la herramienta de slides de Google. Se pueden hacer esto, ¿cierto? O un PPT también. El PPT también se abre de esta manera. Y lo que voy a hacer en el portafolio es colocar este documento. Entonces, de la siguiente manera. De nuevo, genero contenido, ¿cierto? Entonces, acá vienen mis clases. En el contexto de la práctica se realizaron, ¿cierto? Más abajo, comparto las clases más abajo. Estoy colocando, insisto, como ilustrativo. Voy a... No, ¿qué hacer este? Voy a insertar contenido. Voy a insertar por código. Yo ya me robé los códigos. Generé el código de las clases virtuales que le acabo de mostrar, ¿cierto? Y acá tengo el código, el clásico código iframe, no lo he generado. Y vuelvo al portafolio, pego el código ahí, el siguiente, y lo inserto, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a ver si se coloca aquí. No, lo voy a tratar de sacar. Y lo voy a colocar ahí. Ya. Sé que aquí son objetos modulares, entonces se pueden desagregar. Saqué un poco el espacio, lo voy a tirar un poquito más largo. ¿Cierto? Se pueden agrandar un poquito. Y a ver cómo se ve. Vista previa. Está cargando el contenido. Y aquí se puede ver la presentación. La hice en grande en realidad, por eso se ve así. Pero es una diapositiva que va girando. Este es un contenido que no tiene, está hecho, contenido que es dinámico, llamémoslo así, pero en realidad es un PPT que está avanzando, ¿se fijan? En tantas diapositivas. Entonces, uno puede efectivamente hacer una síntesis de las clases, ¿cierto? Colocar aquí una síntesis, una sinopsis, digámoslo, no sé, imágenes que hagan referencia al contenido. Aquí se puede describir un poco las clases, cómo se llevaron a cabo. Vuelvo el espacio, ¿cierto? Se puede describir eso. Se puede describir, ¿cierto? Aquí la descripción del contenido, ¿bien? Y se puede trabajar más, ¿vale? Sí. Una consulta. Tenemos la duda con un compañero respecto a cómo se genera ese código.
Ah, ya. Sí, mira, eso lo puedo ver, pero es particular de cada ambiente de donde se saca el código. Desde YouTube voy a mostrar voy a mostrar más genérico, que es YouTube, ¿cierto? Espérate, hay que esconder esto. ¿Cierto? YouTube. Ya. Estaba cargando. Un poquito lento. Voy a tomar mira, incluso este mismo. Estas simulaciones. Para mostrar dos cosas distintas, para que podamos ver dónde está el código. Particularmente, aquí vamos a trabajar, voy a mostrar un simulador, ¿cierto? Que ustedes pueden haber ocupado un simulador en sus clases, entonces quieren destacarlo. Y es digno de ser destacado, porque la verdad es que es bastante atractivo visualmente, y reúne, es muy rico en contenido, así que es atractivo de ser incorporado y visibilizado en la página, ¿vale? Entonces voy a insertar este contenido, pero también voy a insertar contenido de la página web de la UNCE, ¿ya? De un video cualquiera. El código, primero hay que identificar según el objeto. Acá este es un video de YouTube, ¿cierto? Este de aquí, tú no sé si, Robin, te acuerdas, se sale de acá, ¿cierto? Uno coloca en compartir, y en compartir aparece este menú que ha cambiado muchas veces. Ojo, no es que sea así eternamente, sino que antes estaba más visible. Este es el botón de la etiqueta HTML, yo hago clic ahí, y puedo personalizar incluso cómo se va a mostrar. Pero en concreto, este es el código, el clásico código iframe, ¿cierto? Lo tomo completo, mira, aquí dice copiar incluso, lo copio, ¿ya? Y copiado, me voy al espacio, y tengo que hacer clic en este botón de insertar, el mismo botoncillo, y inserto el código. YouTube lo hace, este sitio tiene un botón directo para YouTube, súper rápido, ¿vale? Lo hace súper rápido. Entonces, no es necesario hacerlo de esta manera. Sin embargo, voy a hacer un ejercicio con este, y hay que buscar dónde está el código. Acá está particularmente este código del simulador. Te fijas que está ahí el código HTML, dice insertar. Entonces, ahí sale el código, lo copio, clic derecho, copiar, voy al site, y en el site no hay un botón directo para los que es colorado. Acá hay un botón para YouTube, y sería más sencillo, pero en el caso de que no esté, no hay problema, está este botón de insertar. Tengo que decir diferenciar. La URL es la dirección web, ¿cierto? Y el código es aquel que empieza con esta etiqueta. Entonces, le doy clic a siguiente, y lo inserto. Lo estoy insertando sin el título y sin la descripción, lo cual es incorrecto. Lo estoy haciendo de forma ilustrativa, para que ustedes vean que se puede, por ejemplo, aquí, avanzar, ¿va? Entonces se genera contenido. Se puede hacer una captura de pantalla y pegar en un documento, pero la verdad es que cuando carga el simulador, carga aquí mismo, y se puede visualizar. No tiene sentido que el profesor lo ejecute, yo creo que el profesor lo conoce, pero la verdad es que es mucho más atractivo generar contenido de esta manera, y queda más claro qué es lo que se hizo. Para acceder al contenido, lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pasar a la última fase, de cómo entrego este portafolio. Ese es uno de los temas. Esto es un link, por tanto, hay muchas formas de hacerlo. Pero estamos en un contexto institucional muy formal. La práctica, ustedes saben, es un tema prácticamente legal. Uno tiene que tener cierta cantidad de horas, etcétera. O sea, no es llegar y decir, ya practiqué, chao. Es muy, muy, muy institucional y muy serio. Tenemos que tener mucho registro y mucha evidencia para poder así usted habilitarlo en la práctica. Por ello, la forma de hacerlo, voy a compartir pantalla nuevamente ya para ir cerrando, es, claro, publicar el sitio. Ya lo publiqué, y voy a mi sitio, lo veo publicado, ¿ya? Lo voy a ver publicado, acá está. Importante, tiene que estar el link desde la página inicial. Si yo, por alguna razón, pensemos que hago clic aquí en bibliografía, no alcancé a colocarla, y comparto el link de la bibliografía, claro, estoy enviando un link de una página final, lo cual no es lo adecuado cuando uno comparte el portafolio. Lo ideal es que se haga desde la página inicial, ¿cierto? Del home, digámoslo así. Entonces, copio este link, lo copio, y hemos dispuesto, que eventualmente podría variar, ¿dónde está? Acá está. Podría variar un poco. Acá estoy en el curso de química, y
la mayoría de los cursos, sino que todos, en realidad, todos tienen las mismas carpetas, algunos tienen más, pero la verdad es que todos tienen las mismas áreas: aspecto administrativo, construcción del portafolio, donde está la pauta, un modelo de portafolio, voy a aplicarlo para que lo veamos. Acá se hizo un modelo pensando un poco en cómo se traduce la pauta. Acá están todos los elementos, fíjense. Este es un modelo, está en la mayoría de los espacios está pero es un modelo, con botones, qué sé yo, para que ustedes puedan ir viendo las diferentes secciones del portafolio. Y está, como dije, el video del primer taller. En el caso de los estados de avance, y aquí se cierra el proceso, aquí se cierra, uno tiene que enviar el archivo, o sea, perdón, tiene que enviar el link. Está la entrega del estado de avance, se define, en ciertas carreras ya definieron cuál es su alcance. En el caso de química es de la A hasta la D, ya eso lo hicimos, pero aquí hay un ejercicio. Voy a entregar el link en este espacio. Es lo mismo que le hiciera en la entrega inicial o la entrega final. Uno entra acá y voy a cambiar mi rol a estudiante para poder ver. ¿Ya? Y uno entra con el link copiado, ya está en mi portapapeles, y acá, ¿cierto? Digo añadir envío. Hago clic en añadir envío tradicionalmente y, estimado profesor, dejo aquí el link del portafolio. Y lo pegamos ahí, pero también lo puedo hacer acá, ¿cierto? Lo ideal es que también sea ahí, ¿cierto? En el link que esté asociado a una palabra y crear enlace. Y le puedo dar un saludo si quiere, pero ahí está el link y se guardan cambios y ya la tarea fue enviada. Bien, la tarea fue enviada. Esto es lo que vería un profesor, ¿cierto? Yo lo estoy viendo como estudiante, pero un profesor vería lo mismo, este texto que está acá. Entonces, el profesor después lo que hace es seguir el link del estudiante y se abre el link, ya uno puede, y está entregado el portafolio. Esto deja un registro en la plataforma, deja la hora en que se envió, por si hay que llevar un control, pero no necesariamente debe ser así, uno tiene que ver la fecha de entrega, y esto se cierra el proceso. Luego, la coordinación de la carrera, los profesores harán envío a procesos de orientación, según corresponda, pero ya fue entregado en el espacio de la carrera, entonces, el tema del link. Esto es el procedimiento estándar de enviar el trabajo. Con esto ya vamos cerrando. Inicialmente mostramos, mi colega mostró el tema del site desde la lógica de un sitio web. Es un sitio web, es su sitio web, pero está en la lógica de un portafolio donde usted deja evidencia del proceso de práctica. Por tanto, el contenido es especial, ¿cierto? Y como es un contenido particular del tema de la construcción del conocimiento y la formación de formación docente, tiene una estructura específica y tiene una forma de presentarlo. Y además está en un contexto de que otra persona lo va a revisar. Por tanto, no es llegar y colocar un sitio personal con toda la información que uno quiere, sino que tiene que tener claridad de que un tercero lo va a revisar y tiene que tener acceso a los documentos. Ya vimos el tema de cómo se comparte, pero además debe tener bastante claridad de cómo se va leyendo el sitio. Para ello es prudente entonces, en el inicio, dejar una estructura del sitio sugerida para que sea fácilmente navegable. Pero además está el estado de avance. Una vez que uno realizó desarrolló el sitio completo, con todos los elementos multimedia, etcétera, toma el link, ya lo vimos, se publica, se copia el link y en el espacio de la carrera, según corresponda, se comparte el link y ya el proceso está listo en la primera entrega. El profesor verá su trabajo, lo revisará y le enviará comentarios. Por ejemplo, ¿sabes qué? No veo nada. Porque suele ocurrir que uno, en vez de, con esto termino, no comparto más para no seguir hinchando, lo que uno suele hacer, y lo he visto más de una vez, es que uno comparte este link, el de acá. Y aquí estoy en el editor de sites, no en el sitio. Entonces, si usted comparte este link, la verdad es que está compartiendo algo que no corresponde. Lo que hay que hacer es ver el sitio web publicado, y el sitio web publicado, desde el home, ¿cierto? Desde la primera página, es el que nosotros tenemos que copiar y compartir con nuestro profesor. Y así llegaría al final. ¿Bien? Eso por mi parte. Paola, estamos justo a las 4, mira. Sí, vamos a tener que dar por cerrada ya la actividad, porque si no, Denick nos va a decir que empieza otra actividad. Y nada, sí. Yo solamente jueguen, esa es la verdad. O sea,
entre más uno ocupa las plataformas, se da cuenta de que todos los sistemas de Google son súper parecidos y son bastante intuitivos para trabajar. Así que es eso. Y suerte. Queda poco para finalizar la práctica, así que vamos ya en pie. Tenemos unos minutos para preguntas si quieren, no hay problema. ¿Nos puedes dar unos minutitos todavía, Denis? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, No sé si bueno, ¿queda el espacio para las consultas? Perdón, Marcela. ¿Tienen alguna duda? Entonces? Parece que tengo no. una consulta. Ya, perfecto. ¿Quién habla? En verdad es súper específico con respecto a si se puede, dentro de la pauta, se puede como especificar contextos especiales. Sé que se dio como cierta flexibilidad en la práctica, sí, por el contexto de pandemia y de cómo, no sé, ponte tú, a mí en mi colegio redujeron 1 hora pedagógica en todos los cursos, ponte tú. Entonces tú hablaste de que había que era una cosa legal, que había ciertas regulaciones que había que tener, que claramente yo ya no tengo, porque redujeron casi todo. El profesor guía tampoco tiene todas las horas de todos los cursos, son 2 profesores. Yo solamente tengo con uno, porque el otro ya tiene su practicante. Y bueno, son contextos especiales que eso igual, cómo insertarlo para que se vea en el portafolio virtual, por así decirlo. Sí. Bueno, primero, efectivamente, esto yo lo voy a hacer general, pero la verdad es que es bueno que tú lo hables con tu tutor, ¿bien? Ahí te va a dar las especificaciones, pero es flexible, definitivamente, y todos sabemos que no vamos a hacer toda la hora, ¿ya? Ahora, respecto de cómo incorporarlo en el portafolio, primero hay una estructura sugerida en la cual uno hace un diagnóstico, y es bastante importante que en ese diagnóstico, entonces, tú, o contextualización, por decirlo así, dejes muy en claro esa situación. Tú dices que el colegio X, ¿cierto? Con el profesor X, con este PI, ¿cierto? Hay varios elementos que se prescriben para poder caracterizar y contextualizar, pero luego uno en el diagnóstico dice, ¿sabes que efectivamente no hay horas? Todos sabemos, pero se dice. Por una situación de pandemia, y se declara, incluso si es que hay alguna resolución que tú tengas del colegio, un PDF, lo puedes linkear, y dado ese contexto, que está en la fase de diagnóstico, luego vienen las planificaciones y las clases. Entonces, uno conecta la información que puso en la página de diagnóstico con la página de clases. Entendiendo que en las clases van a haber menos cantidad de clases que las que uno esperaría, comenta nuevamente, texto. Como se comentó en la descripción, y puedes dejar un link a la página de diagnóstico, las clases no se podrán llevar a cabo completamente. Sin embargo, aquí dejo mi carpeta compartida con todas mis clases grabadas. Y listo. Es una forma de salir que estoy planteando que es un poco gráfica, multimedia, pero la verdad es que el contexto y la particularidad lo determinan en tu carrera. No hemos tenido mayores problemas con eso, todos sabemos cómo estamos. De hecho, voy a hablar de mis estudiantes. Ya se acabó la clase, están en puro repaso. Entonces hicieron muy pocas clases. Entendemos eso y estamos conscientes de aquello. Gracias. Y también, para que lo tengas presente, no solamente puede ir en el diagnóstico ese tipo de reflexiones, también en el fondo cuando veas el tema de las planificaciones o cómo se abordó las reflexiones pedagógicas, apunta también a eso, a visibilizar qué sucedió quizás más fácil y qué no sucedió, porque en el fondo en esta estrategia se busca que se visibilice la situación. O sea, lo peor que podrías hacer es no visibilizarla. Entonces, cuando nosotros decimos el tema de las medidas de protección, está relacionada al tema del uso de imagen de los estudiantes, más que el análisis que a lo mejor puedes hacer tú en tu portafolio. Eso es un análisis propio y es parte de lo que se espera que el estudiante logre, que es una profunda reflexión pedagógica. Y el contexto sí mueve muchas veces esta reflexión pedagógica. Así que puedes hacer ese tipo de acciones, puedes hacer ese análisis, qué funcionó y qué no funcionó. No es malo, al contrario, es lo ideal que suceda en este escenario. Muchas gracias. Más preguntas, tenemos tiempo, tratemos de resolverlas ahora, si es que lo podemos ayudar. ¿Alguna dificultad técnica? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Los coordinadores también. Bueno, al parecer no hay mayores consultas. Una última pregunta. Dale, compadre, vamos.
Con respecto a la grabación de las clases, yo por problemas técnicos no pude grabar al principio porque no tenía un computador, etcétera. Eso es particular, pero en el caso de que no tenga todas las clases grabadas, ahora tengo el acceso a un computador y puedo grabar las clases. Eso también se puede especificar también como en el contexto de la generación del portafolio. Sí, se puede explicar ese escenario. De hecho, por ejemplo, nosotros en orientación, yo te puedo hablar desde orientación, lo que se ha sugerido que es en el caso, por ejemplo, que el estudiante nunca pudo grabar porque fue política del colegio, la herramienta que da la explicación de lo que hizo, o puede ser hasta la planificación, porque en el fondo lo que importa finalmente es cómo el estudiante vuelve a mirar esa planificación después de la experiencia vivida y se vuelve a hacer la reflexión. Entonces, pueden ser distintos los elementos que en el fondo implica que tú hiciste la intervención finalmente. Y esos elementos pueden ser desde la planificación o bien la clase. Entonces, ahí puedes variar los documentos que son tus evidencias finalmente de este proceso. Muchas gracias. Quería mostrar. Disculpe, profesora Marcela. Sí. Sí, respecto a lo mismo que estaban mencionando, esto de poder justificar con las planificaciones el contexto de los establecimientos, ¿es algo solamente para orientación o también debiese derivarse a las demás carreras? Porque yo también tengo ese problema de no poder grabar, pero se me exige grabar cápsulas. Entonces igual en cierta medida siento que un poco más de trabajo, porque quienes pueden grabar entonces pueden subir las clases. Pueden subir las grabaciones porque se pide un mínimo de 6 cápsulas, entonces en el caso de las personas que no pueden grabar sería como un trabajo extra. Entonces eso quería saber más que nada, si eso lo ven por carrera, o si cada carrera resuelve cómo va a ver su trabajo desde la especialidad. Eso, entonces por lo mismo siempre se sugiere que el primer canal de diálogo es tu tutor de especialidad y cómo resuelven esas situaciones. Al menos yo puedo hablarte desde orientación, qué es lo que se ha acordado con todos los tutores, que en el fondo son las 3 intervenciones de orientación, que pueden ser las clases o pueden ser las cápsulas. Pero si llegara a pasar de que se pidió hacer clases y no pudieron grabar, y igual efectuaron la clase, es ahí donde se aplica el criterio del uso de la planificación. Pero si en el establecimiento pidieron por orientación hacer las cápsulas y ya hiciste las cápsulas y no subiste las cápsulas, obviamente no es transferible al ejercicio de la planificación, porque en el fondo lo que se te pidió en el establecimiento es lo que hay que hacer, y eso es lo que nosotros hemos salvaguardado desde orientación, y también ha sido un diálogo compartido con las carreras, pero finalmente cada carrera define cómo va a ser esta vuelta. Entonces, por eso es importante que tu diálogo con el tutor de especialidad sea fluido. Y eso es la vuelta principal. Ahora, si llegara a pasar que por cualquier circunstancia el diálogo con el tutor o la tutora no es tan fluido, sí se sugiere de que se consulte la coordinación de práctica de cada carrera, porque en el fondo también puede ser un escenario por diversos factores. O sea, en el tema de pandemia hemos encontrado una diversidad de situaciones que a veces escapa de lo que se prevé previamente. Y espero responderte, Margarita. Muchas gracias. ¿Más preguntas, muchachos? Parece que las dudas iban más en el contenido finalmente al último. Y eso es súper bueno que se genere así. Así que esperamos que cuando tengan dudas, háganlas saber si eso es la única forma que tenemos para poder apoyarlo finalmente. Si, lo peor sería que lleguen a diciembre y digan, oh, yo no sabía hacer esto. Entonces, lo que sí los invitamos, chiquillos y chiquillas, que ustedes conversen con sus compañeros,
tanto en la comunidad de aprendizaje de orientación, si aún tienen dudas, o bien en las comunidades de aprendizaje de sus propias carreras, o con sus profesores, con sus tutores guía, tutores de especialidad, porque así podemos ayudarlos. Aquí está la mejor intención de nosotros, de que este proceso de práctica sea lo más, la mejor oportunidad que puedan tener en este escenario, porque van a aprender otro tipo de habilidades para la vida. Y eso es lo que nos interesa, que no vean que el uso de TIC es algo que va en un camino paralelo a nuestro desarrollo profesional docente, porque hay que ser realistas, no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir con la pandemia, entonces probablemente vamos a seguir en esta lógica, y también para los chicos de ahora es súper interesante trabajar buenas experiencias online. Así que véanlo por esa parte, y esperamos que la jornada haya sido satisfactoria. Va a quedar esto dentro del virtual para que lo vuelvan a revisar. Probablemente va a quedar en los dilemas pedagógicos, o bien va a quedar en la parte de TIC, pero en alguna de esas dos pestañas van a tener que revisar. En la parte de TIC hay una sección específica de portafolio donde están todos los materiales. Yo creo que vamos a agregar este taller. Ya hay un taller ahí grabado, pero vamos a agregar este taller ahí para que puedan reforzar, digamos, y puedan visitarlo si quieren volver a revisarlo. ¿Qué es eso? Pues que tengan una muy buena tarde, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión probablemente. Así que cuídense, un abrazo grande y sigan en su proceso.